Bueno, ya está grabando. Ahí se ve la diapositiva. Sí. Listo. Bueno, entonces empecemos. Muchachos, muy buenos días. Entonces, el día de hoy, Karen y yo, nosotros le vamos a exponer sobre Aullido, escrito por Allen Ginsberg, ¿sí? Aullido, digamos que en el momento en el que fue publicado, en su época, fue realmente pues un libro controversial, llamémoslo así, debido a que en la forma de escribir y las palabras y el lenguaje que Allen utilizó, pues no era como muy bien recibido por esa sociedad, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, es como una sociedad, sí, una sociedad clasista, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, no fue muy recibido en su momento, pues por toda esta sociedad conservadora, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la exposición. Vamos a hablar primero entonces del autor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar entonces con la biografía. Irwin Allen Ginsberg nació en 1926 y murió en 1997 en New York. Él fue uno de los poetas más conocidos de los años 50 y 60 y una de las figuras más destacadas de la generación Beat, a la cual se adherían autores que fueron muy importantes en la vida de Allen y también reconocidos mundialmente. Ellos fueron Jack Kerouac, Neil Cassady y William Burroughs, y entre otros autores. Ginsberg es mejor conocido por su poema épico Aullido, en el que denunció lo que consideraba las fuerzas destructivas del capitalismo y de la conformidad de los Estados Unidos. Algo importante a resaltar sobre Allen es que durante toda su vida se opuso al sentimiento americano hiperante de esa época. El materialismo económico, el capitalismo y la representación sexual fueron, por supuesto, una presente de la mayoría de sus poemas. También, debido a su influencia social, estuvo presente en todas las protestas pacíficas de su época, sobre todo contra el conflicto de Vietnam y contra la guerra hacia las drogas. Era considerado una persona muy sencilla en cuanto al estilo de vida que él llevó y vivió en apartamentos económicos y compraba en tiendas de segunda mano, e incluso luego de adquirir cierta fama mundial debido a sus poemas. Bueno, entonces, de acuerdo a lo relacionado con su familia, Allen nació en el seno de una familia judía. Su padre fue judío y su madre emigró de Rusia. Su madre sufrió de una enfermedad mental, la cual resultó en años y estuvo encerrada en un hospital psiquiátrico, hasta que finalmente le hicieron una lobotomía. Debido a los frecuentes ataques psiquiátricos de su madre, Allen Ginsberg crece siendo un niño tímido e inseguro, atemorizado por el temprano descubrimiento de su orientación sexual, como alrededor de 1943, por su homosexualidad. También él consumió y experimentó las drogas, la sociedad hipócrita en la que vivió, llena de estereotipos, y también su fascinación por la filosofía oriental, que ayudaron a perfilar y a determinar su estilo, su lenguaje, su forma de escribir. Listo, muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir? Aullido, tal cual ustedes lo pueden leer, Aullido fue escrito en 1955 y posteriormente publicado en 1956. Allen pues, publicó Aullido empezó en su colección de poesía titulada Aullido y otros poemas. ¿Qué podemos decir entonces? Aullido en sí fue considerado como una de las obras más importantes de, de lo que es conocido como la generación B, ¿cierto? Entonces, digamos que en su momento, en el momento en el que fue publicado, produjo pues mucha conmoción en la sociedad norteamericana debido a que en el escrito, en la composición de sus poemas,
Él utilizaba como un lenguaje poco apropiado para su época. eh, ¿Qué más podemos decir? Un lenguaje como demasiado explícito y pues que en muchas ocasiones fue calificado como obsceno, ¿cierto? Entonces en su momento en sí Aullido generó mucha conmoción en muchos sectores, en los sectores, digamos, también los más conservadores, ¿cierto? Entonces, a causa de esto, cuando publicaron Aullido pasó por muchos problemas, incluso se celebró pues un juicio, aquí mismo dicen un juicio en el año 1957 por obscenidad, ¿cierto? ¿Qué sucedió pues en este juicio? En el momento en el que Aullido fue publicado, ¿sí? Fue publicado por el poeta Lawrence Ferlinghetti, no sé bien cómo se pronuncia, él pertenecía a la editorial City Lights. ¿Qué sucede? Tras la publicación de Aullido, tanto Lawrence como el encargado de la librería, ellos fueron acusados como de difundir material obsceno, ¿cierto? Y pues posteriormente ellos fueron arrestados. ¿Qué pasa entonces? En su tiempo el poema pues en sí lo consideraban como obsceno debido a que Allen en Aullido él hablaba como con mucha, mucha naturalidad sobre la homosexualidad, y también digamos que alentaba como a la revuelta social, ¿cierto? Y pues por supuesto el Estado de esa época y la sociedad, ellos, o sea, ellos no estaban acostumbrados a esto, ellos condenaban como ese tipo de prácticas, ¿cierto? Sin embargo, pues ese juicio no llegó como a mayores. El juez encargado, que pues en este momento se me escapa el nombre, el juez dictaminó que el poema pues no era obsceno, ¿cierto? Entonces, Aullido pues continuó con su publicación. Digamos que para esa época Aullido se volvió como un himno, ¿sí? Aullido se convirtió como en un emblema de una generación, digamos que es una generación que estaba cansada, una generación hastiada de esa sociedad clasista, del capitalismo de la época, de una sociedad como tan consumista y conformista, ¿cierto? Entonces, también como cansados de otros factores, como el militarismo, también de la represión social. Entonces, por eso se dice que Aullido en su momento pues generó como mucha conmoción en los sectores más privados de Norteamérica, debido a que realmente despertaba como muchos sentimientos en una generación que, o sea, estaba disgustada, estaba cansada del control que el Estado ejercía en ese momento, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a pasar a lo que es a la pregunta, ¿sí? La pregunta dice así: ¿cuáles son las críticas que se presentan al contexto sociopolítico de Estados Unidos en el poema Aullido de Allen Ginsberg? ¿Qué pasa, muchachos? No sé si a ustedes les pasó, a nosotros nos sucedió que cuando leímos Aullido la primera vez, pues realmente no entendimos absolutamente nada. No, realmente no supimos qué era lo que pues este señor estaba intentando transmitir con estos poemas. Sin embargo, si uno se pone a como analizar el trasfondo o el contexto en el que, digamos, fue escrito estos poemas, ya le permitan a uno como entender muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, vamos como a analizar un poco ese contexto sociopolítico de Norteamérica, pues en estos años de 1940, 1950 más o menos, a 1900, mejor dicho, entre la época de los 50 y los 60, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar en este caso con el contexto sociopolítico. Bueno, miremos pues bien detalladamente estas imágenes, ¿cierto? Entonces, estas fechas, 1945 a 1964. ¿Qué sucede? Eh, para los Estados Unidos de América, estos años fueron como un periodo de gran crecimiento económico. También fue un tiempo de confrontación, dado que Estados Unidos manejaba pues como un sistema capitalista, ¿cierto? Sin embargo,
ellos políticamente se encontraban como opuestos a la Unión Soviética y también pues a otros países que eran comunistas. Entonces aquí es donde ya hablamos sobre lo que fue el surgimiento de la Guerra Fría y pues todo lo que conllevó eso, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces? Fue una época en la que también se vivió represión social. Por ejemplo, los afrodescendientes, ellos hubo un momento en que se unieron, se organizaron y gracias como a ese movimiento que ellos generaron, ellos triunfaron, ¿cierto? Entonces, gracias como a ese triunfo de ese movimiento por los derechos, dio fin como a esa segregación, ¿cierto? ¿Qué podemos decir también? Estados Unidos en sí emergía como una de las potencias fue el momento en el que Estados Unidos comenzó como a surgir como una de las potencias más influyentes del mundo. Y él ya empezaba como a formar como una red global de alianzas, ¿sí? Unas como alianzas militares, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? Eh, Posterior a la guerra, el racionamiento fue levantado, el racionamiento económico fue levantado en el año 1945, ¿sí? Pero los tiempos de prosperidad no llegaron hasta 3 años después. Es decir, entonces, luego de que ellos superaron como todos esos obstáculos de racionamiento que fueron del año 1945 a 1948. Luego de eso vino lo que fue el auge económico de la posguerra, ¿sí? Fue un periodo que es un periodo que nos muestra como un escenario de consumo y gasto masivo, ¿sí? Fue un tiempo en donde la demanda de adquisición de casas, automóviles y electrodomésticos aumentó. Entonces, el consumismo, representó como una de las consecuencias de ese auge económico de la posguerra, ¿cierto? Sin embargo, pues todo ese, todo ese concepto de prosperidad y todo ese ambiente de prosperidad y esa actitud que adoptó la sociedad hacia la ciencia y hacia el progreso, eso no cayó bien, obviamente eso no cayó bien en todo el mundo. Hubo pues una parte de la población, en este caso nos referimos como a esa parte de los intelectuales que estaban como, ¿cómo decirlo? Como inconformes y tenían ideas opuestas, como a ese periodo que representó solo conformismo y consumismo, ¿cierto? Entonces, resumiendo un poco lo que acabo de decir, la sociedad de los años 40 y 50 es una sociedad como encantada de sí misma, es una sociedad que significa como el sueño americano de la familia feliz y que de poder pues conseguir cualquier cosa a través del consumismo, ¿cierto? Entonces ustedes mismos, si ustedes ven alguna de las imágenes que tenemos en la diapositiva, ustedes pueden, por ejemplo, hay una señora feliz, son una familia ahí reunida, feliz pues viendo la televisión y esto digamos es como lo que representa ese sueño americano, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de todo eso, ellos no dejaron de ser una sociedad que era temerosa porque era también una sociedad militarizada y pues gracias a esto, pues ellos también eran como escasamente críticos, ¿cierto? Sin embargo, eh, ¿qué más? Y como en medio de todo ese trasfondo, esa generación de intelectuales, ellos exigían como algo más que bienestar económico y confort social, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando surge este movimiento que llaman Generación Beat. Okay. Bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañero Camilo, esa generación fue conformada por una población juvenil universitaria. Ellos se regían bajo el estilo de vida contracultural. En este grupo es de que se formó, se encontraban los intelectuales, los escritores, los artistas, los bohemios y descendientes de la generación de la Segunda Guerra Mundial, quienes anhelaban y buscaban un Estados Unidos mucho más tolerante, pluricultural y liberal.
Tales jóvenes re- rechazaban la, el estilo de vida tradicional que se vivía en ese entonces, en especial los de la clase media, y sus intereses apuntaban hacia el activismo político, ambiental y social de manera radical y argumentada. La idea que este grupo tenía era un entorno a la cual giraba la interioridad individual, haciendo caso omiso a lo externo, o sea, a las reglas, a los parámetros y a lo material, motivados por el anticapitalismo, las libertades sexuales y de expresión, que terminaron por desembocar en la homosexualidad. Este grupo de intelectuales se consolidó recibiendo el nombre de Generación Beat. Para entender un poco más que la Generación Beat es un movimiento literario que surgió de la visión de un grupo de amigos escritores que se conocieron a finales de 1944 en un bar. Y bueno, por dato curioso, ese bar se llama el West End Bar de Manhattan, en New York. Entre ellos estaban los autores Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs y John Holmes, unidos por una sensibilidad artística en común. Posteriormente se fueron añadiendo nuevos exponentes, como Neil Casey y Carlos Salomón, entre muchos otros más autores, y a mediados del siglo conformaron este fenómeno cultural. Para la sociedad norteamericana, en esos momentos los Beat era un grupo de jóvenes antisociales. Los decían como los bichos raros. El término Beat quería decir derrotado o marginado, pero en el fondo es una actitud de protesta y de rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capitalista y heterosexual, a través de la que las experimentaciones con drogas, las alucinaciones, el sexo y la escritura, los Beat buscaban liberarse de las imposiciones de esa época. Años posteriores, este movimiento en Beat desembocaría en lo que hoy en día conocemos como los hippies. Bueno, muchachos, ya después pues, de haber visto o tenido pues un acercamiento como a lo que fue el contexto social de la época y lo que representó y la importancia de la generación Beat, vamos entonces a analizar algunos fragmentos del poema Aullido, ¿sí? Que es importante como a resaltar. Como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la generación Beat, ellos no estaban conformes con la realidad que ellos tenían que vivir, la realidad de su sociedad, ¿cierto? ¿Qué hizo entonces Allen a través de sus poemas? No solamente de Aullido, porque en realidad pues él tiene como pues un gran repertorio de poesía y a través de esta poesía hay muchas referencias como de su vida íntima, de su vida personal y también, digamos, que crítica a la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Allen con Aullido? ¿Qué es lo que hace él en este caso? Él intenta como apoderarse de esa realidad que lo rodea, ¿sí? Esa realidad como ciudadano norteamericano y a través del poema, él expresa como esa inconformidad frente al modelo de vida estadounidense, ¿sí? A ese modelo de vida de la época. También expresa como esa inconformidad, esa sociedad consumista, como una inconformidad que le surge a él como poeta homosexual, como poeta judío, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar entonces algunos fragmentos de la primera estrofa, que es la que se titula Aullido por Carl Solomon. Bueno, entonces, el primer fragmento dice así. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo, pasotas de cabeza de ángel, consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche. Qué encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría, flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación de jazz.
¿sí? Eh, Aullido es muy conocido pues por la frase que lo introduce, la que dice, he visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos. Eh, Algunas personas pues que han analizado como este poema afirman que él en este pedacito, cuando él habla de los mejores cerebros de la generación, él hace como referencia o alusión a las personas o a estos poetas que junto con él iniciaron esta generación beat, ¿cierto? Que realmente pues fueron personas muy importantes en su vida y que también pues posteriormente y gracias a la publicación de Aullido ellos se dieron a conocer, ¿cierto? ¿Qué más nos puede decir este fragmento? Por ejemplo, esa parte que dice, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Por ejemplo, el uso de palabras como negro, ¿sí? Nos permiten a nosotros como reconocer ese ambiente definido por estereotipos, ¿cierto? Como una simplificación de la realidad social. Entonces, ¿qué es lo que hace Allen a través de ahí? Él nos da como un contexto de ese conflicto social de la época, ¿cierto? Entonces nos sigue mostrando en el poema como una situación donde la sociedad es reprimida, la sociedad rechazada, ¿cierto? Como alterada de alguna forma, de alguna manera. Bueno, el siguiente dice, eh, que reaparecieron en la costa oeste investigando al FBI, con barba y en pantalones cortos, con grandes ojos pacifistas, eróticos con su piel morena, distribuyendo incomprensibles panfletos, que se quemaban los brazos con cigarrillos en protesta por la narcótica neblina de tabaco del capitalismo. Bueno, en este fragmento, obviamente, Allen está, digamos, haciendo una mención directa al capitalismo, ¿cierto? Y no solamente eso, él también nos está hablando como de un grupo de personas que está como dispuesta a protestar contra el capitalismo y protestan consumiendo cigarrillos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? El humo del cigarrillo eh, es, digamos, como que el humo del capitalismo, ¿cierto? Es, digamos, ese humo que invade a todos ellos, a los que quieren huir, pero que no lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, eso se convierte como en una especie de fumador pasivo y es un fumador que se deja intoxicar de alguna forma, pues, de ese vicio, ¿cierto? Bueno, seguimos con el siguiente. Exigieron juicios de cordura acusando a la radio de hipnotismo y se quedaron colgados con su locura y sus manos y un jurado indeciso, que arrojaban ensalada de patatas a los conferenciantes de la CCNI sobre el dadaísmo y subsiguientemente se presentaban sobre los escalones de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinesco discurso sobre el suicidio, exigiendo una lobotomía al instante. Eh, ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Mm, digamos que él en este fragmento le está haciendo como una especie de crítica a los medios de comunicación, ¿cierto? Él dice, juicios de cordura acusando a la radio de hipnotismo. ¿Qué es lo que sucede entonces en este caso? Él nos habla como de un hipnotismo, ¿cierto? Como de un hipnotismo que realiza el sistema. Y el sistema, no solamente en esa época, sino también hoy en día se puede ver en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, el sistema, él controla estos medios de comunicación. El sistema, ¿qué podemos decir? Él paga para ocultar la verdad. Entonces, él a través de los medios de comunicación utiliza y manipula las mentes de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice Allen? Su generación, la generación de los Beat, ellos no son inmunes a ese efecto, ¿cierto? Pero pues ellos se dan cuenta que el resto de la sociedad está adoptando como una postura sumisa frente a eso. Entonces, ellos protestan como para que la gente se aleje de esas garras manipuladoras, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, él por eso nos dice aquí, exigiendo una lobotomía al instante, porque pues para ellos es como
en vez de caer como en esa manipulación por parte del Estado, prefieren como acudir a hacerse la lobotomía, ¿cierto? Bueno, el siguiente dice, permitían que los virtuosos motoristas les dieran por culo y gritaban de gozo, que mamaban y fueron mamados por esos serafines humanos, los marineros, caricias de amor atlántico y caribeño, que follaban por la mañana, por las tardes en las rosaledas y el césped de los parques públicos y los cementerios dispersando su semen libremente a quien quisiera viniera, quien viniera, que hipaban interminablemente intentando forzar una risita, pero acabaron sollozando tras una participación de unos baños turcos, cuando el rubio desnudo Ángel apareció para atravesarles con una espada. ¿Qué podemos decir sobre esto? Como ya lo hemos dicho pues en muchas ocasiones, en su momento, en el momento en el que fue publicado Aullido, él sacudió los cimientos de las partes más conservadoras de la sociedad, ¿cierto? Entonces, en ese momento de la historia, la sociedad pues, no contemplaba como el uso de este tipo de expresiones, ¿sí? Expresiones, eh, expresiones que hacen referencia como al sexo, como a la liberación sexual, como el tanto uso de palabra obscena, ¿cierto? Entonces, en su momento, todo esto fueron como temas de tabú. Y a través del poema, Allen, digamos que hacía como una especie de grito, ¿cierto? Como un llamado, un aullido. Pero no era como un grito o un llamado de auxilio, de derrota, sino que más bien era como una especie de llamado incitando a las personas a que se liberen, ¿cierto? Como a la libertad, a despojarse como de esa represión, ¿cierto? Entonces, por eso es que él se atrevía como a escribir y como a decir a lo que otros no se atrevían en esa época, ¿cierto? Porque pues él con su homosexualidad, él se sentía como muy identificado y él trataba como de hablar abiertamente de esto. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda estrofa. Karen. Bueno, ahora les voy a explicar el segundo fragmento del poema. En este vamos a encontrar muchas repeticiones de una palabra que es Moloch. Voy a empezar a leer las exclamaciones del poema. Moloch, soledad, inmundicia, fealdad, latas de basura e inalcanzables dólares. Niños chillando bajo las escaleras, muchachos sollozando en los ejércitos, ancianos llorando quedamente en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el inmisericorde juez de los hombres. Moloch, prisión incomprensible, Moloch, cárcel desalmada de tibias cruzadas y congreso de aflicciones. Moloch, cuyos edificios son veredictos, Moloch, a vasta piedra de la guerra. Moloch, los anonados gobiernos. Moloch, cuya mente es pura maquinaria. Moloch, cuya sangre es el fluir del dinero. Moloch, cuyos dedos son 10 ejércitos. Moloch, cuyo pecho es una dinamo caníbal. Moloch, cuyo oído es una humeante tumba. Bueno, la palabra Moloch tiene varias definiciones o formas de entenderla, pero les voy a decir una que mi compañero y yo encontramos en Levíticos 18:21 de la Biblia. Un dios pagano, especialmente de los amonitas, el cual era adorado con orgías horripilantes, en las cuales eran sacrificados niños. Por lo menos en algunos sitios de la imagen del dios era calentada y los cuerpos de los niños que acababan de ser muertos se colocaban en sus brazos. El culto de Moloch era conocido por los israelitas antes de entrar a Canaán, porque Moisés prohibió terminantemente su adoración. Bueno, para entender este fragmento, lo que Ginsberg hace es apoderarse de esta realidad como ciudadano norteamericano.
y a través de sus poemas expresa o explícita y detalladamente su inconformidad en frente al modelo de vida estadounidense de esa época y la Karen, sociedad consumista. puedo, no, espere, es que me gustaría como decir algo ahí, Ah, ¿cierto? sí, Cami. Ujú. Bueno, pues realmente el texto en sí retrata como la cruda realidad de la sociedad, pues de esa década de los años 50, perdón. Y, y él de nuevo, pues él se remite como a esos elementos de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, así como, pues como lo mencionó Karen, Moloch en la Biblia es considerado como un dios, ¿cierto? Allen lo utiliza en el poema como un símbolo, ¿sí? Entonces, Moloch, digamos, en el poema es como aquello que está conduciendo a la sociedad estadounidense hacia, digamos, como un aparente progreso, ¿cierto? Como, sí, digamos como a la apariencia del progreso, pero a su vez él va como debilitando el pensamiento humano, él va como debilitando como esa conciencia humilde y el desarrollo del individuo como persona, ¿cierto? Como ser espiritual, como ser autónomo, ¿cierto? Entonces, Moloch representa principalmente como esa maldad social, como el poder corporativo y eso, ¿cierto? Entonces, Moloch, ahí lo podemos interpretar como manipulación y opresión por parte del gobierno, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese afán constante de querer organizar la sociedad, Moloch como personaje no tiene diferencia entre un individuo y otro, sino que él ataca a cualquier individuo, entonces es como una especie de manipulación masiva que ciega a toda la sociedad. Básicamente lo que él nos quiere decir es que Moloch es el Estado, es ese Estado que ha inculcado esas ideas consumistas, todas esas ideas que predominan pues en esa sociedad de la época, ¿cierto? Bueno, iba a agregar algo más, Karen, ¿no? Ya. Sí, bueno, muy bien, Cami. Entonces, añadiendo, pues retomando, entonces podríamos decir que era como una inconformidad que el poeta tenía como de la homosexualidad y como él era judío, debía entenderse como una opresión por parte del sistema, que se transformaba pues en un lenguaje poético. Listo. Bueno, entonces, listo. Bueno, muchas gracias.